en Bangkok, parques arteriales, pasarelas y laberintos y minotauros. De sesgos y prejuicios. Bangkok, a modo de confesión y reconocimiento de todos los sesgos que cargo conmigo, me recibió con una agradable sorpresa. Lejos de exhibir una condición errática, entre comillas, para evitar el uso del incomprendido término caos, entre comillas, por la zona donde tuve la oportunidad de pasar la mayor parte del tiempo y por ende llevar a cabo mis trotes de observación, la ciudad se exhibe como cualquier otra urbe ubicada en las latitudes del así, y nótese, mal llamado mundo desarrollado, entre comillas. Esto, dicho sea de paso, es una valiosa lección para revisar las ideas preconcebidas que construyo en mi mente sobre las partes del mundo de las que sé poco o casi nada, y, por ende, para evitar correlaciones antojadizas en el tanto están basadas en extrapolaciones sin fundamento. Enclave poroso. Como es usual, cuando dispongo de suficiente tiempo para trotar en más de una ocasión, mi primera salida a trotar tuvo la finalidad de conseguir adaptar mi cuerpo y alma al cambio de horario lo más pronto posible. Tras haber realizado una rápida consulta en internet, nunca sobran los internautas, locales o no, que comparten la pasión del deporte pedestre y por ende tienen la bondad y detalle de brindar sugerencias para quienes nunca antes hemos tenido el privilegio de salir a devorar kilómetros por su ciudad, entre comillas. Y un sondeo con un par de conocidos quienes, a sabiendas, me darían una guía asertiva, decidí ir a conocer el primero de dos parques que componen un sistema arterial verde, el Parque Lumpini. Lo llamativo de este parque es que, contrapuesto con otros que he tenido la oportunidad de visitar para ir a trotar, incluido el Schloss Park en Berlín, mi ciudad de residencia, no me sentí, mientras corría, contenido dentro del típico oasis, entre comillas, en el medio de un entorno densamente construido. Y ello, cabe destacar que el parque se encuentra bien delimitado a lo largo de su perímetro. Mas ahí está un detalle revelador. No se trata de una muralla ciega e impenetrable, sino que por momentos se torna imperceptible. Atención oyentes eléctricos, nos encontramos hoy en día aquí en las inmediaciones espaciotemporales del barrio Escalante en nuestra ciudad capital, en donde el clima está, gracias al calentamiento global del planeta, muy similar al del ardiente Alajuela, así que aquí estamos como en casa y más aún nos sentimos como en casa porque estamos nada más y nada menos que en la que desde hace bastante tiempo hemos venido con la campaña de expectativa y hoy se hizo una realidad aquí la Parker Coffee and Skate Shop, ubicada aquí en El Sendero de Escalante, un lugar, una casa cultural muy, muy bonita, un edificio con un carácter patrimonial muy agradable, lleno de jardines, lleno de arte, lleno de muchos trabajos hechos por artesanos y por personas que vienen aquí a exponer y a vender y a compartir su arte. Y por supuesto aquí don Randy Parker nos recibe junto a toda su familia. Hoy estamos aquí con un elenco mítico, con el famosísimo Randy Parker Jr., el papá de don Randy, a quien mandamos un saludo, y por supuesto con Marilyn. Aquí nos encontramos también con María Fernanda, que está acogiendo en su vientre al mítico Randy Parker sexto. Pero bueno, el día de hoy queremos explorar un tema, Baldo, que es fundamental, no solamente es, digamos, de vital importancia, diría yo, sino que es algo que experimentamos todo el día en cada momento de nuestra existencia, ¿verdad? Porque como seres humanos hemos venido viviendo, ¿verdad? Conviviendo en espacios arquitectónicos, ¿verdad? En espacios diseñados y construidos y concebidos por nosotros mismos como humanos dentro de un imaginario, dentro de unas narrativas que nosotros también nos hemos impuesto como humanidad. Y además de convivir en esos espacios arquitectónicos, esos espacios, ¿verdad? De una manera, si se quiere, fractal, forman parte de otros espacios más grandes, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de tres temas que son principalmente lo que es arquitectura y además de la arquitectura lo que sería el urbanismo entendido desde diferentes vertientes, desde la creación del urbano
hasta lo que sería también la investigación, la planificación y el diseño urbano también. Y por supuesto nos encontramos el día de hoy con don Ignacio Castillo Ulloa. Él es arquitecto de profesión, doctor en planificación urbana de la Universidad Técnica de Berlín, en donde trabaja hoy en día. Tiene ya más de 11 años, 18 años de vivir allá en aquellas frías latitudes del viejo continente, y una persona muy estimada, muy querida, y también una persona con un conocimiento muy grande sobre la arquitectura y el urbanismo, y que además, Baldo y oyentes eléctricos, ha venido desarrollando en los últimos años, ¿verdad? Junto a su afición por el atletismo, algo que él ha llamado la trote etnografía. Así que quédense hasta el final de este podcast para que puedan enterarse de cómo se conjuga esto, a qué se refiere este tema de la trote etnografía. Entonces, Nacho, bueno, sin más, bienvenido aquí a Radio Pachuco. Coméntenos un poco sus impresiones generales, y bueno, de una vez le lanzo para que lo vaya analizando la pregunta específicamente sobre la arquitectura, ¿verdad? Cuando hablamos de arquitectura, ¿cuál es la importancia que tiene para la humanidad? Porque de repente, dentro de la cultura popular, sobre todo en Costa Rica, ¿verdad? Tal vez en otros lugares es muy diferente, pero en Costa Rica, digamos, no hay una cultura relacionada intrínsecamente con la arquitectura, digamos, con el análisis, con el conocimiento de la arquitectura, pero la arquitectura forma parte de todo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se remonta la arquitectura? ¿Cuáles son, digamos, los orígenes y por qué está tan ligada con los seres humanos? Bueno, previo a entrar de lleno a la provocativa pregunta planteada, sí me gustaría hacer una pequeña cuña, y es, bueno, la satisfacción que me produce el estar hoy acá, del otro lado, por así decirlo, porque me ha tocado ser escucha de lo más atento posible de varios episodios del podcast que me han invitado a reflexionar en direcciones insospechadas, y no solo es un privilegio, pero también una responsabilidad en la hora ser quien corresponde, ¿no?, en la otra dirección. Ojalá para que quienes tienen la deferencia de escuchar este episodio puedan llevarse una inquietud, o más de una inquietud, porque el arte de pensar siempre tiene que ser abierto e infinito, diría yo. Eh, con respecto a esa introducción, que siempre supone también un peso simbólico, eh, cuando empecé a estudiar arquitectura no estaba muy seguro de qué se trataba, salvo que tenía que ver con construcción. Y eso fue un viaje de descubrimiento, pero también de cierta terquedad, porque algo anecdótico era que cuando finalmente pude cumplir todo el programa de estudios y graduarme, pensaba que los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la UCR eran sometidos innecesariamente a un sufrimiento injustificado. Y esa idea, ¿no?, se insertó en mi cabeza, y cuando tuve la oportunidad de expandir un poco mis horizontes y conocer a otras personas que han estudiado arquitectura, sentí una conexión cuando compartían testimonios similares a mi época estudiantil. Entonces eso sirve un poco como para paliar el hecho de no sentirse tan especial en un sentido negativo, pero para comprender que hay algo que parece definir el campo de saber y el ejercicio de la arquitectura, que es una distinción que al menos yo no logro recordar con discernimiento en formación universitaria. Entonces, para responder un poco a la pregunta, la forma en que personalmente yo abordaría la cuestión es que, en alguna medida, primero, no sé si lamentablemente o no, la arquitectura no tiene el estatus de otras profesiones u oficios como la medicina o la abogacía, donde como colectivo todos entendemos, entre comillas, qué hace un abogado o qué hace un médico. Pero la pregunta ¿qué hace un arquitecto? Hay una duda, ¿no? E incluso a veces hay hasta chota al respecto, ¿no?, de qué es un arquitecto. ¿Es algo superfluo o es algo que es un lujo?
Y lamentablemente, ahora sí lo puedo decir con más propiedad, dentro de la formación universitaria a los estudiantes no se les expone a esa realidad para que vayan formando un criterio previo. Porque hay algo que en la universidad no se puede aprender, que es el ejercicio de la profesión una vez que se ha terminado la formación académica. Y otra cosa que descubrí era que el ser arquitecto no se remite o se circunscribe únicamente al diseño o al ejercicio del diseño arquitectónico, sino que hay todo un mundo por descubrir, pero para ello hay que entrar en el campo de el diálogo con otras disciplinas. Y sí puedo decir en retrospectiva que el hecho de que tuviésemos nada más chispazos de reflexión sobre lo que podría llamarse la teoría de la arquitectura es una falencia que luego se convierte, no voy a decir en un problema, sino más bien en un reto, un desafío para poder acercarse a profesiones o campos de saber que no son tan distantes como el urbanismo o la planificación o la arquitectura paisajista, pero otras que sí uno no pensara, ¿no?, que tienen que ver con arquitectura, como todo el campo de las ciencias sociales, desde la sociología, la antropología, las ciencias políticas, la economía, e incluso más allá, digamos, con la medicina. Entonces, ¿cuál es el carácter social? Y esto también me trae a la memoria ahora que no hace mucho se dio en algunos círculos de debate teórico lo que se conoció como el giro social, ¿no? Y a mí no pude contener un poco una risa interior, porque si hay algo que es inherentemente social es la arquitectura, porque la arquitectura está pensada para las personas, está pensada para los seres humanos, tiene una función intrínseca social. Pero ese tipo de reflexión sí fue carente o fue casi que ausente en la formación que yo tuve. Que eso sí sería bueno como nota aclaratoria. No, yo espero de todo corazón que las cosas hayan cambiado en la escuela y que los muchachos hoy en día sean expuestos a otras miradas, pero también a un camino menos doloroso para la culminación de los estudios. Porque tal vez eso responde a una mentalidad un tanto anticuada, ¿no?, de aquello de que la letra entra con sangre, que no se justifica, ¿no? Además, eso creo que veja un poco el poder creativo, porque si hay un momento para la experimentación es la época universitaria, porque después, cuando la vida se complica, entre comillas, el espacio para experimentar no es que desaparece, pero se acota de manera sustancial. Y por eso celebro, digamos, esta invitación, porque me permite también desviarme un poco de las preocupaciones diarias, laborales y personales, y simplemente, ¿no?, en una tertulia extendida de compartir las cosas que a veces me atraviesan las sienes y que no tengo que pensar dos veces en decirlas por aquello de herir sensibilidades o algo por el estilo. Pero bueno, no quiero monopolizar el uso de la palabra, ni mucho menos, así que voy a proceder a pasar el micrófono. Muy mítica esas palabras de Nacho y la intro de Fabián. Y ahora escuchando a Nacho, qué interesante eso que usted menciona, porque la arquitectura, a diferencia de la sociología, la antropología o otras disciplinas, lo que hace, me parece a mí, ¿verdad? Ustedes me corregirán si me equivoco, pero se comparte con la sociedad, ¿verdad? O sea, una ciudad, una casa, así se quiera, no. Y una inquietud que yo tenía, porque con Fabián, que ya hemos grabado varios podcasts, y después de leer el texto que escribió Nacho sobre el trote en Bangkok, me llamó mucho la atención, de que, o sea, yo me he relacionado con otros arquitectos, pero ninguno escribe, o dicen escribir y en realidad no. Y a mí me llama la atención que en el caso de Fabián hay textos muy míticos, y ahora con Nacho yo estaba leyendo eso y de verdad uno se mete en esa... O sea, yo me metí, ¿verdad?, en ese relato, en estar trotando, no sé si tal vez por lo de andar en bicicleta, ¿verdad?, que uno también anda y anda viendo cosas, pero me llama mucho eso la atención. Y yo lo que les quería consultar, qué tan común ustedes como arquitectos es que otros arquitectos también exploren la prosa o la poesía. Sí. Bueno, eso es una excelente pregunta, porque en primera instancia, de nuevo, volviendo a la formación o inclusive deformación académica que arrastramos con nosotros, la arquitectura tiene un lenguaje característico de expresión, que es
el dibujo gráfico, ¿no? Y bueno, nosotros que venimos de una época un tanto rudimentaria, porque aprendimos a dibujar a mano alzada, lo cual siempre es una frase que solo el arquitecto en promedio puede comprender sin que la literalidad del significado sea desconcertante. Pero digamos, yo en lo personal, y eso de nuevo volviendo al campo anecdótico, me resistí lo más que pude al uso del famoso AutoCAD, entiéndase el uso de la computadora para dibujar los planos, hasta que se me condicionó que si no cedía, no pasaba. Entonces, de llegado a ese callejón sin salida, no hubo otra alternativa. Pero a lo que voy es que tal vez el arquitecto en promedio internaliza tan profundamente ese medio de expresión que olvida que hay otros mecanismos, entre ellos, ¿no?, la expresión textual escrita, pero también la expresión oral, que es algo que atraviesa toda la sociedad, no es algo que nos distinga, ¿ya? Y es curioso porque, de nuevo, cuando uno se enfrenta al mercado o se enfrenta al mundo allá afuera, tiene que ver cómo aprende a articular las ideas, porque la arquitectura, al igual que la música, tiene esta característica de lo que se imagina dentro nada más del campo de creatividad mental, se articula por un medio, puede ser papel, puede ser un byte, ahora no, o puede ser otra forma, y llega a concretizarse. Pero lo divertido del asunto, diría yo, es que si uno aprende como arquitecto a que ese mensaje siempre queda abierto y que es imperfecto como la comunicación humana, eso da una riqueza porque, primero, atenta contra la vanidad que uno pueda desarrollar, de creer que ha llegado a alcanzar el punto cúlmine del quehacer arquitectónico, pero esa sería mi hipótesis preliminar sobre por qué somos tan reacios, por así decirlo, en el campo de la arquitectura, a expresarnos por otros medios. Porque abrazamos tan profundamente la idea de la expresión gráfica que olvidamos esas otras dimensiones que son, diría, hasta concomitantes a la expresión gráfica. Sí, definitivamente muy, muy importante esa pregunta que hace Evaldo. También ese texto tan mítico de Nacho, del cual ya hemos escuchado un fragmento y vamos a seguir escuchando a lo largo del podcast, y ahorita vamos a entrar para que ustedes vean cuál es el génesis o digamos la inspiración, ¿verdad? O cómo se crea un texto de este tipo, ¿verdad? A través de la troteetnografía. Quietud inanimada. En lo referente a la fauna de usuarios que acuden, con frecuencia, asumo, al Parque Lumpini, me llamó la atención la variedad de actividad física que practican, desde la caminata acompañada por charla amena hasta el entrenamiento riguroso del atletismo, pasando por el ancestral Tai Chi. Aquí me detengo para destacar a una mujer de manifiesta edad avanzada, a quien, en un momento durante la segunda vuelta que realizaba, de aproximadamente 2,5 kilómetros, divisé y me brindó la excusa perfecta para hacer una breve pausa. El calor y humedad me resultaron devastadores. Pareciera que mi cuerpo y metabolismo con el pasar de los años se ha, entre comillas, destropicalizado. Como le dije a un sueco, provocando su risa socarrona, con el que compartí el ascensor el día que salí por segunda vez y última, a trotar al explicarle que, si bien mi origen natal y de crianza es Costa Rica, desde hacía casi 18 años residía en Berlín. La mujer en cuestión se encontraba, para mi asombro, en una postura de perfecto e inmaculado balance sobre su pie izquierdo, mientras el talón de su otro pie se encontraba posado sobre su hombro derecho y con sendos brazos extendidos describiendo una leve curvatura. Mi impresión más primigenia estuvo promovida por el hecho, huelga decir, que yo no podría lograr contorsionar mi cuerpo hasta conseguir dicha postura, no solo a la altura de la vida en la que me encuentro mientras escribo esto, sino que tampoco en ningún momento previo ni futuro de mi vida. Durante los de 15 a 20 segundos que estuve en absorta contemplación, nota aclaratoria, estos registros los hago como regla de oro, manteniendo una distancia apropiada y evitando invadir el espacio personal de con quienes me topo en mis trayectos. La mujer parecía ser una consigo misma, imperturbada por el entorno inmediato, proyectaba la imagen, por paradójico que resulte, de un ser inanimado, entre comillas. Y bueno, a propósito de este punto, vamos a ver cuál es la importancia, para resumir un poco, de la arquitectura en la sociedad. Y es que, bueno, desde los orígenes de la civilización, el ser humano ha desarrollado dos elementos importantes, que es, por un lado, digamos, un lenguaje de comunicación, y por el otro lado, lo que es, digamos, su expresión artística,
que de alguna manera es una forma de adaptación a su entorno, de forma tal en que se crea, digamos, una comunicación con el entorno. O sea, el ser humano en las cavernas decide de salir a cazar, pero entonces reúne, digamos, a sus semejantes y dibujan sobre la pared de las cavernas la escena de lo que van a ir a hacer, cómo van a cazar con las lanzas a los animales y todo eso, y de alguna manera esto es una forma de planificación de lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces el arte siempre surgió en ese sentido, como una forma de comunicarse, de interactuar con el medio para expresar a través de una abstracción, una emoción, digamos, algo una búsqueda, ¿verdad? Y por otro lado, digamos, el lenguaje, como ya lo hemos hablado en otros podcasts, no solamente es el lenguaje verbal, sino que, por ejemplo, la arquitectura se convierte en un lenguaje. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de arquetipos, en el podcast del tarot y otros podcasts que hemos estado con David Monge, a quien le enviamos un saludo, él se refiere mucho a los arquetipos. Bueno, arquetipo viene de arquitectura, es justamente un simbolismo, o sea, un valor que se le da a una idea, ¿verdad?, humana, que se abstrae y se define colectivamente con una forma específica, y eso es la arquitectura, ¿verdad? Entonces también hablábamos, por ejemplo, de inconscientes colectivos, ¿verdad?, como mencionaba Carl Gustav Jung, y esto en la arquitectura es clarísimo. O sea, nosotros pasamos frente a una iglesia y vemos una iglesia, pasamos frente a una escuela y vemos una escuela. O sea, hay una tipología, hay una serie de patrones que están enlazados dentro de un lenguaje de patrones, como decía nuestro famosísimo Christopher Alexander, ¿verdad? Entonces esto crea un discurso arquitectónico. ¿Y cuál es la importancia de analizar el discurso arquitectónico de la ciudad? Bueno, porque esto determina nuestra convivencia. Un ejemplo clarísimo de esto es, digamos, el famosísimo allá en Berlín, el arquitecto Speer, ¿verdad? El arquitecto de Hitler. Bueno, ¿por qué Speer fue juzgado en el juicio de Nuremberg? Porque él no solamente puso block uno encima sobre otro, es que él como arquitecto participó de la construcción de un discurso ideológico en forma de ciudad, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, lo peligroso o lo maravilloso de la arquitectura. Entonces, respecto a esto, háblenos un poco, ¿verdad? ¿Cómo se conjugan estos patrones de percepción y de comunicación humana, ¿verdad?, que nos hacen ya no vivir en un mundo de formas naturales, sino en un mundo de geometrías y de narrativas y de historias humanas, ¿verdad? Y cómo, digamos, aquí la arquitectura, y ya cayendo un poco en el urbanismo, se vuelve trascendental, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí en las ideas que acaba de esgrimir Fabián, subyace un principio importante, que es la noción de orden. Y tanto el arquitecto como el planificador, el urbanista, trabaja mucho con una idea de que hay un orden que hay que establecer. Y lo curioso es que ya el orden está establecido. Lo que uno hace es llegar a alterar en alguna medida ese orden. Y una dimensión muy importante en el quehacer arquitectónico es una etapa muy primaria, que es el análisis. Y para ello sí recuerdo claramente, ¿no?, la insistencia incluso de algunos profesores en que nos ensimismáramos en comprender, bueno, cuáles eran las características del lugar, del sitio donde el ejercicio de diseño iba potencialmente a ser construido. Porque esos son más que condicionantes, y eso hay que entenderlo así, ¿no?, elementos que entran en la ecuación para tomar decisiones de diseño, que son el soporte
de lo que eventualmente se va a convertir en la propuesta de diseño. Ahora bien, hablando un poco de los linderos sobre disciplinas o campos de saber, creo que nosotros en retrospectiva fuimos expuestos primero como a una escala un tanto más global y más abierta, porque nos hablaron de la fenómeno de ciudad, nos mandaron a hacer, me acuerdo, un análisis de barrio en diferentes puntos de San José y bueno, en Heredia también, en algún momento, y luego el foco de atención se centró, tal vez en demasía, diría yo, en el objeto arquitectónico, o sea, en cómo concebir ese elemento como pieza que va a entrar en un entorno ya construido. Y claro, hay principios, hay reglas gramaticales, así lo pondría yo, porque si uno concibe el fenómeno ciudad, que sigue siendo también un concepto algo difuso, porque digamos para un sociólogo o un antropólogo la ciudad sí tiene que ver con los edificios o con eso que está construido, pero se va a fijar más en las interacciones que establecen las personas con ese entorno, que es, ahora lo puedo decir con un poco más de propiedad, algo de lo que carece el arquitecto en promedio, cómo entender esa interacción que se va a establecer con algo que después él va a entregar. Así de la misma forma, ¿no?, en que otros quehaceres creativos tienen que desprenderse y no se sabe qué puede suceder, ¿no? Es algo como insospechado, pero hay una terquedad, diría yo, a querer prescribir cómo las edificaciones tienen que ser utilizadas, tienen que ser empleadas. Y yo creo que una forma para darle vuelta a ese paradigma es entender el ejercicio del diseño arquitectónico o el diseño urbano o en la misma planificación como la creación de un campo de oportunidades. Lejos de establecer reglas prescriptivas, es más ofrecer alternativas para que lo que vaya a suceder sea más bien un catalizador de nuevas oportunidades y se genera un círculo virtuoso, por así decirlo. Pero volviendo a la idea, ¿no?, de esa lectura donde hay unas reglas gramaticales que pueden ser tan rígidas o no tan rígidas dependiendo de cómo se entienda el uso de ese lenguaje. Pero ahí lo curioso es que, de nuevo, yo puedo como arquitecto o como urbanista establecer un mensaje y mandarlo, y la forma en que se recibe no necesariamente va a ser la que yo estoy predeterminando. Entonces, la apertura al diálogo es algo que yo siento que falta, porque ya sea nos lastima el ego o lo previene más bien ese ego, que no estoy ni por asomo interesado en ver cómo se está recibiendo aquello que yo estoy mandando, ¿no?, como un mensaje. Eso, bueno, podríamos seguir dilucidando en esa dirección, pero para ceder aquí el uso de la palabra. No, a mí me gustaría profundizar porque de verdad está muy mítico esta disertación que estamos dando. Creo que estamos hablando ya más propiamente del urbanismo, que es esa arquitectura puesta en común, ¿verdad? Esa arquitectura de todas las colectividades. Y algo en lo que quiero profundizar que me pareció muy interesante es el tema de cómo, vamos a ver, en ese lenguaje de patrones que es la arquitectura y su consecuente deconstrucción por parte de la gente, de los usuarios, de quienes participan de la arquitectura, entonces se crean discursos ideológicos. Entonces, por ejemplo, durante el siglo XX hubo diferentes discursos que todavía en nuestro caso, en el urbanismo costarricense, todavía hacen mella, ¿verdad? Entonces, lo que es la arquitectura, digamos el modernismo y el estilo internacional en la arquitectura estaba muy determinado por el racionalismo en aquel momento y el periodo posterior a las guerras, y en Costa Rica sucedió lo mismo también después con la Segunda República y todo. Entonces, de alguna manera, esa creación de Estado y creación de una sociedad ideal, que era la que el Estado quería procurar, estaba determinada también por la arquitectura. Pero entonces esa arquitectura se empezaba a volver una arquitectura que estaba, digamos, perdida fuera de los habitantes, porque los habitantes, como ya lo hemos visto y lo vamos a ver más adelante, les gusta el merengazo y les gusta la cumbia, mi líder. Y entonces ahí esas formas puras y ese tipo de urbanismo y ese tipo de arquitectura, de ahí ellos lo quieren pintar de colores, ese brutalismo allá de la caja costarricense de Seguro Social.
Entonces, bueno, yo le quiero tirar aquí a Nacho, aprovechando un texto muy sabroso para que después nos deleite con toda una disertación al respecto. Los arquitectos no pueden permitir que sean intimidados por el lenguaje puritano moral de la arquitectura moderna. Prefiero los elementos híbridos a los puros, los comprometidos a los limpios, los distorsionados a los rectos, los ambiguos a los articulados, los tergiversados que a la vez son impersonales a los aburridos que a la vez son interesantes, los convencionales a los diseñados, los integradores a los excluyentes, los redundantes a los sencillos, los reminiscentes que a la vez son innovadores, los irregulares y equívocos a los directos y claros. Defiendo la vitalidad confusa frente a la unidad transparente. Acepto la falta de lógica y proclamo la dualidad. Defiendo la riqueza de significados en vez de la claridad de significados, la función implícita a la vez que la explícita. Prefiero esto y lo otro a eso o lo otro, el blanco y el negro y algunas veces el gris al negro o al blanco. Una arquitectura válida evoca muchos niveles de significados y se centra en muchos puntos. Su espacio y sus elementos se leen y funcionan de varias maneras a la vez. Pero una arquitectura de la complejidad y la contradicción tiene que servir especialmente al conjunto. Su verdad debe ser en su totalidad o en sus implicaciones. Debe incorporar la unidad difícil de la inclusión de la unidad fácil de la exclusión. Más no es menos. Robert Venturi, Complejidad y Contradicción en la Arquitectura, Barcelona, 1962. Don Ignacio, ¿qué nos puede usted decir de los sistemas de organización y el urbanismo y las ciudades? Bueno, yo les puedo decir lo que opino, no necesariamente lo que sé, que hay una diferencia importante entre una cosa y otra. Yo diría nada más ahí para los oyentes que no necesariamente están informados a profundidad sobre un poco el marco de referencia de ese texto tan rico y definitivamente tan provocador, es que una cosa curiosa que tiene la idea de modernismo es que no solo afectó el ámbito de la arquitectura o del urbanismo, sino que era un proyecto de reforma social que atravesaba todas las dimensiones, siendo la arquitectura y el modernismo parte de ellas. Y el génesis, por así decirlo, geográfico y sociocultural de esas ideas fue en Europa, pero los experimentos prácticos, curiosamente, no se dieron en Europa, sino que se dieron en otras latitudes. Y eso tenía sus implicaciones porque desde dónde se piensa la teoría y luego dónde se aplica en la práctica esos principios teóricos, bueno, había un ejercicio que se vuelve una excusa que era, estos son ideas universales, así que no importa dónde se apliquen. Entonces, históricamente podemos decir que en algún momento el modernismo, el proyecto moderno, no vamos a decir que acaba, porque eso es una discusión que sigue. Y de hecho, la mejor prueba de que no estamos claros a dónde empieza uno u otro periodo es que lo único que pudimos decir sobre qué seguía es un postmodernismo. Y ahora ese post se ha vuelto algo de moda, ¿no? Está en boga, todo ahora es post-verdad, ¿no? Post-historia, y ahí va sumando. Y eso, lejos de brindar una claridad, más bien enrevesa más el discurso, generando ahora más bien una universalidad de posiciones, que es que no esté mal. El problema es que nos alejamos del ejercicio de dar una argumentación sustancial, ¿no? Una argumentación que está basada, ¿no?, en no solo lo que a mí se me ocurre, sino en aquello que yo puedo manifiestamente evidenciar que tiene algún tipo de basamento, ¿no? O sea, que no es una ocurrencia, por así decirlo. Entonces, dicho eso, hay una necesidad de rompimiento de una serie de libres pensadores, por así decirlo, de quebrar con esa rigidez que tenía el modernismo dentro del ejercicio de la arquitectura y el urbanismo, y perseguía de liberar también no solo la arquitectura y el urbanismo como práctica, sino también como teoría. Y eso es algo que nos remite a una tensión que es irresoluble, que es, bueno,
¿Cómo informa la teoría a la práctica o la práctica a la teoría? ¿Cómo se establece esa relación? ¿Es unidireccional? ¿Es bidireccional? ¿Es mutua? ¿Una prescribe la otra? Y eso es algo que, al menos en el ejercicio de la arquitectura, es bien difícil de establecer, porque yo creo que intuitivamente la mayoría de las personas creen que la teoría predefine cómo la práctica tiene que darse, como una especie de manual, ¿no? O sea, son unos principios y así era como se entendía en el modernismo. O sea, se siguen ciertos parámetros y eso define la práctica. En el posmodernismo, o lo que vino después, a falta de un mejor término, hay una invitación, ¿no?, a liberarse de esa forma, ¿no?, de entender el ejercicio del urbanismo y de la arquitectura para entrar en nuevos campos. Y sobre todo la experimentación, que es una palabra que a veces mucha gente le tiene miedo, sobre todo cuando se está en un ámbito de toma de decisión. A nadie le gusta como tomador de decisión decir, bueno, vamos a experimentar. Pero curiosamente, cuando hablamos de renovación urbana, muchos de los éxitos tienen que ver con una experimentación y con un principio de cálculo, ¿ya?, nada más, un tanto difuso, pero porque hay prueba y error, ¿ya? Y eso hay que entenderlo así. O sea, como decía hace unos minutos, si uno piensa el ejercicio de la arquitectura que puede derivar en la construcción de ese diseño, no es un proceso terminado. La ciudad como proyecto nunca está terminada porque está siempre en constante evolución. Pero hay un componente político y hasta ético en preguntarse, bueno, no solo qué es la ciudad o quiénes la componen, sino qué derechos hay en participar en el proceso evolutivo de toda ciudad. Y bueno, ya entramos en otro terreno y no quiero generar una digresión demasiado marcada, pero creo que la reflexión, ¿ya?, siento yo que puede ser muy tardía porque algo, digamos, que no escapa, y eso tiene que ver un poco con el ejercicio de la trotetnografía, cada vez que vengo de visita es cómo se altera la línea de paisaje, sobre todo aquí en el Valle Central, pero también en las mismas costas, donde he tenido la oportunidad de estar en los últimos días, y que nos tiene que llevar a pensar, bueno, somos parte, tenemos algo que decir, es relevante lo que yo piense o no sobre esa transformación que se está dando, ya no solo en la ciudad, sino en todo el territorio. Y eso habla mucho también de un compromiso político que no hay que entenderlo de manera electorera, ¿no? Es simplemente, ¿no?, el desarrollo de una subjetividad política donde yo críticamente veo lo que sucede y me formo una opinión y aprendo a compartirla de una manera, eso sí, donde le doy un contenido. No es que tenga algo de malo dar opiniones, por supuesto, pero es aprender a darle una forma y un contorno más definido a esa forma en que opinamos. Un panóptico excesivo. Una vez recobrado un poco de aire y retomado la marcha, dejé a la estatua de carne y hueso en su inmutabilidad y continué con mi doble cometido, propiciar que el efecto del cambio de horario se desvaneciese y continuar tomando nota visual y mental. Otro aspecto llamativo de esta primera ronda fue el bajo número de mujeres que, a esa hora de la mañana, cerca de las 6:30, realizaban su actividad física de preferencia sin compañía alguna. De hecho, la gran mayoría de mujeres, durante el rato que estuve allí, se encontraba acompañado por un hombre. Esto se acentuó aún más en mi percepción en cuanto me di cuenta que el parque, dentro del vasto equipamiento, baños públicos, kioscos de venta de bebidas y alimentos, zonas de juegos infantiles, amoblado, entre otros, posee un sistema de cámaras de seguridad en todos sus recodos que confiere un sentimiento de estar siendo omnipresentemente observado. Es bien sabido que la percepción de seguridad en espacios públicos urbanos tiene un marcado sesgo de género, y, entre la variedad de tácticas para contrarrestarla, el empleo de, por ejemplo, iluminación artificial, de manera más sutil, y cámaras de seguridad, de modo explícito, son recurrentes. No obstante, la atmósfera de cordialidad y respeto que percibí las 2 veces que estuve en el Parque Lumpini, e incluso el comentario que uno de mis conocidos locales me hiciera acerca de cómo, en la cultura tailandesa, el acoso sexual a las mujeres es infrecuente, parecen contradecir, al tiempo que les confiere un ostensible carácter superfluo al empleo táctico de cámaras de seguridad para evitar que florezca el sentimiento de falta de seguridad. Trotando sobre las antípodas de la ciudad laberíntica.
La segunda trotada de observación la planifiqué pensando en visitar el parque que se halla a unas cuantas cuadras del Lumpini, el Parque Benjaquiti. Lugar de predilección, de acuerdo con una de las entradas de un blogspot con el que di durante la fase de preparación de las futuras trotadas por Bangkok de un equipo de kickboxing. Por mucho el deporte de mayor popularidad, el parque se halla conectado por medio de un paso elevado con el Parque Lumpini. Dicho comillas, túnel suspendido es empleado no solo por entusiastas del correr, sino también por personas en bicicleta y transeúntes. Eventualmente, este corredor esculpido en el aire deviene en un sistema de pasarelas que se despliega a lo largo y ancho del Parque Benjaquiti. Es, en retrospectiva, una experiencia fascinante, por singular, la de trotar elevado por momentos, las pasarelas tienen leves pero perceptibles cambios de nivel, a unos 5 o 6 metros de altura. Se obtiene una perspectiva que, me atrevo a decir, casi nunca se disfruta cuando se trota, entre comillas, la vista de pájaro. Al cabo de unos minutos, decidí descender a las antípodas del parque y unirme a quienes, a ras del piso, daban rienda suelta a las endorfinas que la práctica del deporte elegido siempre supone, previo a volver a elevarme para emprender el regreso al punto de origen, el hotel donde me estaba hospedando. Ahora bien, es menester señalar que, si bien para entrar en el parque Benjaquiti, por el sector en que lo hice, es imperativo usar el paso elevado, llegué hasta donde el paso elevado se transforma en pasarela por otro lado, atravesando callejuelas y pasos estrechos del asentamiento popular que se encuentra, entre comillas, prensado entre sendos parques. Esto no fue una decisión preconcebida, muy por el contrario, y como es lo usual durante mis recorridos de trote observación, fue producto de la intuición que tuve en el momento. Fue así como, de repente, me encontraba efectivamente perdido entre el laberinto que componen el sistema de callejuelas y pasos peatonales que para todo foráneo es simplemente inasible. Y he aquí lo simpático del episodio. Tras unos minutos, un hombre de mediana edad y para quien el trotar no parecía constituir, ni por asomo, parte de su interés, decidió, por iniciativa propia, y una vez rápidamente constatado que la comunicación no verbal era la única alternativa para transmitirnos mensajes mutuamente, conducirme por los pasadizos de su laberinto hasta llegar a una escalinata por medio de la cual se entra al paso elevado justo antes de entrar en el parque. En el ínterin, mi lazarillo, entre comillas, mientras sostenía un cigarrillo delgado y alargado entre sus labios, me gesticulaba los giros que tenía que hacer, tal Teseo habiendo acabado su faena con Minotauro, y luciendo rabo y oreja, comillas, para poder escapar de esa colmena que solo sus pobladores saben descifrar. Mae, no, increíble. Ahora que Nacho habla de experimentos, yo le quería hacer una consulta, bueno, a los dos en su condición de arquitectos. Y bueno, Nacho, que tiene 18 años de vivir en Berlín, me parece que en Alemania sí hay incentivos, ¿verdad? Para que la gente, por ejemplo, si alguien vive en una casa que tiene 60, 70 o más años, el Estado sí le da incentivos para que conserve esa propiedad, ¿verdad? Y que no la tire digo, la bote, ¿verdad? Y construye otra cosa. Y si usted se da cuenta, hay un montón de parqueos en San José y más allá que en su momento fueron casas casas viejas, cantinas legendarias, y ahora son parqueos, y aquí ya hay una muy bonita, ¿verdad? Que tiene sus días contados y que posiblemente termine siendo un parqueo, una cuestión así. Antes de responder directamente, ¿no?, a la pregunta, quisiera remontarme brevemente a la mención que hizo Fabián sobre la figura de Albert Speer, el arquitecto de Hitler, entre comillas, que incluso también ha sido conocido en la historia como el nazi bueno, lo cual a mí me gusta, ¿no?, como paradoja, porque es algo inconsistente, ¿no? O sea, exactamente, eso es algo, digamos, completamente ridículo, pero eso para explicar, ¿no?, que en su momento, ¿no?, ahora sí, llegando a la ciudad donde de ya hace bastantes años he estado residiendo, el trabajo de la memoria colectiva histórica. Y eso no solo tiene que ver, ¿no?, con los vestigios de eras pasadas que se mantienen en esa, digamos, capa, porque una forma de entender, por cierto, la ciudad es una secuencia de capas. Y cada capa va contribuyendo, ¿no?, a un proceso evolutivo. Y aquí también yo haría una pausa para invitar a todos los oyentes a reflexionar sobre la diferencia entre la idea de cómo una ciudad se desarrolla o cómo una ciudad crece.
que a veces tendemos a equipararlas cuando en definitiva no son lo mismo. Uno puede perfectamente trabajar con un principio de desarrollo sin crecimiento, ¿verdad? Pero el problema también, de nuevo, para remontar a otra de las menciones que hizo Fabián, es que el proyecto modernista perseguía borrar o quebrar con un pasado, ¿ya? Con una tradición precedente y generar un nuevo orden, para volver a la idea de orden, ¿no? Que justificaba de toda vejación, podríamos llamarlo así, con valores, ¿no?, de patrimoniales de eras pasadas. Entonces creo que, como te decía ahora, ¿no?, el saber del modernismo en el campo de arquitectura y urbanismo provino de una latitud que se distingue más bien por preservar las épocas pasadas, ¿no?, sobre todo en sus centros urbanos. Todo el mundo asocia la idea de Europa, ¿no?, como en general, como, no sé, el origen de la misma civilización, cuando no lo es, por cierto, antropológicamente hablando está en otro lado, ¿no? Pero sí el proyecto, digamos, más reciente de eso que conocemos como ciudad, o que tenemos como ciudad, ¿no?, de manera contemporánea. Y claro, aquí en Latinoamérica en general y en Costa Rica en específico, en los años 70, que eso es curioso, digamos, estamos hablando de un modernismo algo tardío, ¿no? Se creyó que entubando los ríos, se creyó que demoliendo, ¿no?, lo que fueron íconos, y algo que a mí me apasiona en lo personal, puntos de referencia, ¿ya?, para ordenarse, ¿no?, imaginativamente en la ciudad, se perdieron. Y eso sí no deja de ser, perdón, una deuda con las generaciones futuras, porque no supimos realmente preservar aspectos importantes. Porque tampoco, digamos, cuando hablamos de patrimonio, puede haber una posición a lo largo de un continuo extrema, que se conoce como conservacionismo, igual con el medio ambiente, ¿no?, donde la idea es exigir que todo permanezca como está. Luego, un extremo opuesto en el mismo continuo, de que es vamos a la libre, ¿no?, y de la CFA, como dicen los franceses, y lo que salga. Entonces yo sí creo más en una moderación, pero es difícil, porque todo balance es imperfecto en alguna medida, y yo no voy a decir que justifica, pero explica, pienso yo, que hay un proyecto político detrás de esas decisiones que lamentablemente hacen que la antigua Biblioteca Nacional hoy por hoy sea un parqueo, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con un paradigma que es el vehículo como el eje, ¿ya?, alrededor del cual la ciudad se piensa, ¿ya?, y se va desarrollando, o más bien va creciendo, porque ahí de nuevo ese discernimiento entre la idea de desarrollo y crecimiento tiene que estar bien clara. Entonces, sí creo que hay un problema también en ir más allá en el trabajo de la memoria histórica, no solo, digamos, para el medio ambiente construido, sino, bueno, cómo nos posicionamos con respecto a nuestro pasado, ¿verdad? Y yo creo, digamos, cuando he tenido oportunidad, esto, digamos, como una nota ya de salida de mi intervención, que cuando he tenido intercambios con gente de África o del sudeste asiático, cuando ellos piensan, ¿no?, en lo que ha sido el proceso de independencia y la formación de una identidad, ya no como una colonia, ¿no?, de un poder imperial X, la forma en que como latinoamericanos o costarricenses pensamos en nuestro pasado colonial, yo creo que es casi que inexistente. Y solo como un detalle provocador último, creo que nunca nadie se ha cuestionado en alguna medida por qué hablamos español y si realmente el español es la lengua que forma parte de una identidad, ¿ya?, cuando claramente fue impuesta. Pero lo vemos tan lejano en el pasado que hemos logrado relativizar o distanciarnos, ¿no? Y ahora, no estoy diciendo con esto que deberíamos ahora abrazar una lengua indígena como la oficial, ni mucho menos, pero sí debería servir como un punto de partida para una reflexión en cómo establecemos el vínculo con el pasado y los mecanismos que intermedian en esos vínculos. Sí, no, voy a apoyarme en ese punto, mi líder, porque justamente quiero enlazar algunas de las ideas, ¿verdad? Y es que, bueno, ahora todo el mundo se mata y se da de a pichazos, ¿verdad? Porque si usted dijo todes o chiques o así, entonces se le tiran encima a medio mundo, pero también al mismo tiempo, cuidado que este tipo de afirmaciones de alguna manera no le están resolviendo la realidad de marginalidad a ciertas poblaciones, ¿verdad? Pero entonces cae encima la gente que dice, es que la Real Academia Española dice tal cosa. A mí
los reyes de España me los paso por el reverendo culo, ¿verdad? Y vamos a ese punto, o sea, no nos cuestionamos y al contrario, vemos de alguna manera bucólica y de esa manera soñada una realidad que no tenemos, ¿verdad? Aquella realidad de la Suiza centroamericana, aquella realidad del país pura vida, ¿verdad? Y a lo que quiero llegar es que eso lo vivimos en las ciudades y lo vivimos porque la arquitectura y el urbanismo no solamente nos condicionan la forma en que nos relacionamos con la ciudad y entonces, por ende, la forma en que aprendemos a relacionarnos colectivamente, ¿verdad? Sino que ideológicamente la construcción de este espacio urbano, al fin y al cabo, aprovechando la plataforma de la arquitectura como una narrativa, ¿verdad? Como un inconsciente colectivo, de ahí es aprovechado por el Estado para aumentar el poder de las élites, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, lo que Nacho ha planteado sobre la arquitectura del siglo XX y cómo se entendió el urbanismo y sobre todo en las ciudades coloniales como las nuestras y demás, tiene que ver con esa construcción social que se quería llevar a cabo a través también del urbanismo. Entonces ahí es donde las ciudades se vuelven ciudades excluyentes. O sea, un ejemplo tan claro, yo quiero venir a San José, aquí a la California, que está aquí nomás a la par del sendero, aquí donde estamos el día de hoy en Coffee and Skate Shop, Parker's Coffee and Skate Shop, pero no es lo mismo para mí tomar el transporte público, que es parte del urbanismo, transitar por las calles, por las aceras, reconocer los sitios en los que yo puedo refugiarme, en los que yo puedo participar, recrearme, etcétera, que si yo soy una mujer y quiero salir en la noche y luego devolverme para la casa, o peor aún, pensemos por ejemplo en una persona trans que quiere salir bien arreglada de su casa y tomar el transporte público para ir a divertirse a un centro de recreo, ¿verdad? Entonces, el espacio público se empieza a volver un espacio que facilita la vida de quienes siempre han gozado de privilegios y perpetúa la marginalidad de ciertos grupos. De ahí la necesidad entonces de repensar la arquitectura, como lo hace Robert Venturi, a quien escuchamos en el texto, como lo hace Nacho Castillo también a través de su trote etnografía, de lo cual ya vamos a entrarle, ¿verdad? Porque justamente ese replanteamiento de las técnicas de investigación, por así decirlo de alguna manera, o de la sensibilidad que el arquitecto tiene para entrarle al tema, es, digamos, el meollo de la situación. Pero antes de que Nacho empiece a contarnos sobre la trotetnografía, que es el punto medular más bravo que vamos a ver aquí, tenemos aquí al mismísimo Randy Parker, ¿verdad? El mítico, nada más y nada menos, que hoy nos va a hablar un poquito de cómo se ha venido desarrollando muy brevemente aquí el espacio de Parker Coffee and Skate Shop aquí en el sendero de Escalante, y después le voy a lanzar una pregunta muy brava, pero antes háblenos un poco aquí del proyecto. Don Randy, bienvenido a Map TV Show. Hoy estamos con Ignacio Castillo Ulloa, arquitecto y doctor en planificación urbana de la Universidad Técnica de Berlín. Háblenos de este suceso espaciotemporal aquí en el corazón de nuestra ciudad capital. Muy buenas, oyentes eléctricos, y aquí un saludo, coleguillas. Más bien gracias aquí por venir y compartir el espacio. Sí, yo por ahí desde febrero estuve viniendo mucho aquí a San José, a Sendero específicamente, a ferias, con el taller de serigrafía. Eventualmente se abrió la posibilidad de tener Parker Coffee and Skate Shop, Dharma y El Gallinero ya en un espacio físico acá, los fines de semana de momento.
y ya estamos planeando para estar abriendo entre semana. Aquí Sendero es una casa cultural, ocurren muchas cosas realmente y está abierto al arte y la cultura. También se desarrollan varios proyectos que ahí siguiendo la página pueden darse cuenta. Exposiciones, eventos en vivo, música, ¿cómo se llama? Inauguraciones de libros, muchas cosas en realidad. Y forma parte de Lolita, que está al frente también, pero separado a la vez. Coménteme, ¿cuál es esa pregunta? Sí, claro que sí, ya se la voy a soltar, pero antes háblenos un poco porque aquí tiene el taller de arte El Gallinero de Cejas y dice que hay serigrafía en el acto. Entonces brevemente háblenos de eso. Es correcto, mi líder. Aquí tenemos, hacemos serigrafía en el acto y todos los productos realmente que tenemos ahorita son hechos por nosotros, desde el diseño, la confección, el teñido, la serigrafía, y la gente puede venir y ve y presencia el arte milenario de la serigrafía. Entonces se llevan muchas veces algo que solo ocurre ese día y nunca más lo vuelvo a repetir. Entonces son piezas únicas en el espacio, tiempo, universo. Más bien, muchas gracias a todos por el apoyo. Claro que sí, claro que sí. Ahora sí, prepárese para soltarle la pregunta. Dígame, don Randy, ¿en qué piensa usted mientras corre? Brutal pregunta. Realmente me pone mucho a pensar, porque sí pienso muchísimas cosas. De momento, yo soy alguien que siempre ocupo estar apuntando todo. Eventualmente corriendo no lo voy a hacer porque estoy corriendo. Pero los puntos más importantes sí me las conservo en el cerebro y después las llego y las desarrollo, porque mientras corro sí voy en mente en blanco y corro para liberarme de un montón de cosas, pero ahí es donde ocurren un montón de cosas. Mientras me capeo carros, huecos, basura, gente, aceras hechas leña, van ocurriendo muchas cosas en mi cabeza, y ahí es donde va muy similar como cuando patino o dibujo. Me desestresa y mi mente se calma, y a la vez puedo uno pensar mejor. Realmente al estar haciendo ejercicio se está oxigenando, entonces uno está pensando mejor cuando hace deporte, porque el deporte es salud, amigos, y la birra también. Muy, muy, muy mítica esa respuesta, don Randy. Muchísimas gracias. Excelente, porque queda como abrebocas para hablar justamente de la troteetnografía, esta técnica que ha desarrollado don Ignacio Castillo Ulloa. Entonces, don Ignacio, háblenos de la troteetnografía. Introdúzcanos el tema comentándonos qué piensa usted mientras corre. Bueno, antes de compartir mis impresiones, nada más una invitación a don Randy a que tal vez, si Fabián le hace llegar ahí un humilde y breve texto que alguna vez escribí para relativizar un poco la idea de escribir, qué significa escribir, qué media en el escribir, ¿no? Y cuándo se está escribiendo y cómo se está escribiendo. Pero ya entrando, ¿no? Finalmente en el tema de fondo, podríamos decir. Luego un preludio, ¿no? Fantástico, que nos ha llevado por dimensiones insospechadas, que creo que es parte, digamos, de la buena tertulia. ¿En qué pienso yo cuando corro? Es algo, digamos, que no es de mi autoría, entre comillas, sino que remite a un libro que se llama ¿De qué estoy hablando cuando hablo de correr?, del escritor japonés Murakami, donde en algún momento él expresa de una forma muy poética, ¿no? Como buen escritor, lo que le pasa por la cabeza, ¿no? Por así decirlo, mientras sale a correr. Y eso está condicionado por la relación tan particular y singular que él establece con lo que significa salir a correr. Entonces, eso lo menciono, ¿no? Porque creo que es un factor que predetermina, ¿no? En lo que pensamos cuando uno tiene la afición, porque así quisiera aclarar, ¿no? Para mí es una afición nada más, no, jamás llegaría yo a atreverme a decir que corro, sino que más bien yo lo que hago es trotar. Pero, de nuevo, como bien lo dijo Randy, creo que recurrentemente uno podrá escuchar gente que desarrolla la afición por correr, ¿no? Como un mecanismo, ¿no? De distensión, como un mecanismo, ¿no? de una forma de olvidar un poco el día a día, el estrés, ¿no? Ese mal que
ese mal contemporáneo que nos acecha a todos. Pero en lo particular, cuando, no podría, digamos, detallar específicamente en qué pienso cuando estoy corriendo, porque eso marca un punto de deslinde en lo que es este proyecto personal que yo me tuve el atrevimiento, ¿no?, de llamar trotetnografía. Y lejos de concentrarme en qué estaba pensando, me forzó a poner la atención en eso que estaba mirando. Claro, valga decir que no hay una estancia de no pensamiento, ¿no? Eso, filosóficamente hablando, digamos, sería absurdo afirmarlo, pero al menos el esfuerzo sí me tuvo que llevar en esa dirección, porque el génesis de este experimento, porque no deja de tener ese carácter, tuvo que ver con que empecé a notar que para evitar que el tiempo que yo sacaba para ir y darme una vuelta corriendo, de alguna medida no fuera a tener una funcionalidad demasiado precisa. Y quise incorporar también parte de las ideas y parte de los conocimientos a lo que estaba siendo expuesto en mi labor profesional. Entonces, el antecedente o el génesis de este proyecto tiene que ver con, primero, cuestionarme, bueno, ¿será posible realizar lo que sobre todo en las ciencias sociales se denomina la observación participante mientras está corriendo, y qué implicaciones tiene ello, ¿no? Entonces, lo primero que me di cuenta era que es importante poder tener la capacidad, ahora sí física, de poder olvidar por algunos instantes que se está corriendo para prestar atención al entorno y empezar a registrar. Entonces, de nuevo, no es que ahí el pensamiento se obnubila o se detiene, sino que la necesidad de registrar se vuelve imperativa. Y curiosamente, volviendo a la idea o a la pregunta inicial, ¿no?, de qué pienso cuando estoy corriendo, bueno, eso me ha ayudado a olvidarme que estoy corriendo y me ha ayudado en alguna medida también a mejorar un poco ahí el rendimiento, el desempeño, para poder ampliar el tiempo-espacio de esa observación. Lo etnográfico, bueno, remite, ¿no?, a que la etnografía incluso tiene un pasado un tanto ahí ominoso, si se quiere, porque sí, a grandes rasgos, y vos lo podrás saber mucho mejor que yo, ¿no?, remite a la documentación muy detallada, ¿no?, y muy densa incluso, de una realidad foránea a la cual uno poco a poco se va acercando. Y luego allí los límites de hasta dónde llega esa aproximación, los sesgos, cómo se trabaja ese posicionamiento, ¿no? Porque, claro, la etnografía tiene un origen europeo, ¿no? Es centro europeo, que históricamente también condicionó la forma en que nos imaginamos cómo son otras partes del mundo, otras culturas, otras civilizaciones. Entonces, la trotetnografía, que, bueno, por esas vueltas del destino, por motivos laborales, me ha permitido estar en varios países alrededor del mundo, es un mecanismo para acercarme a esas culturas distintas, bajo una modalidad un tanto diferente, diría yo, y que siempre necesita calibraje, porque cada vuelta que salgo a dar, cada observación es única e irrepetible, y también uno tiene que sopesar el hecho de que no se puede ver todo, no se puede recordar todo, ¿ya?, y no se puede correr todo, literalmente. Pero eso no deja de ser una muestra importante, ¿ya?, para poder darle un contenido a las inquietudes. Entonces todo empezó, diría yo, como un ejercicio libre donde dije, bueno, voy a correr y voy a tratar de recordar una vez terminada la carrera qué fue aquello que me llamó la atención. Y luego cuestionarme, bueno, ¿por qué eso me llamó la atención? ¿Con qué conecta eso, no? Y claro, tratando a veces muy explícitamente de alejarme de todos los sesgos que todos cargamos, ¿no? Y tratar de, diría yo, digamos, o me gustaría pensar que la forma en que yo caracterizaría la forma en que analizo y pienso es contraintuitiva, ¿no? Entonces, tratar de darle vuelta, ¿no?, a lo que la intuición me está diciendo para poder hacer visible eso que de otra forma sería invisible. Y en el ejercicio de observación, eso también es una condicionante que hay que entenderla como tal y abrazarla, y es que cualquier modo de desplazamiento que elijamos y cualquier foco de observación que elijamos va a dejar por fuera otras cosas, ¿ya? Y eso, bueno, hay que marinarlo y hay que matizarlo como tal, porque es un punto central, ¿no?, y neurálgico del análisis.
Entonces, poco a poco, ¿no? Este experimento sí, se fue desarrollando y ya diría yo tomando un poco más de forma definida, porque hablando un poco extra micrófonos, cuando comentábamos la forma en que como arquitectos tomamos nota o hacemos síntesis de ideas, pareciera ser, digamos, para el ojo no entrenado, comillas, algo demasiado escueto. Y esto me remonta a una experiencia que tuve hace unos años en Argentina con una antropóloga que me invitó a hacer una estancia de investigación en Buenos Aires, en un lugar que se llama, bueno, no recuerdo ahora exactamente, pero era el centro de el Instituto de Estudios Sociales, sobre la etnografía colaborativa con niños y jóvenes, donde ella me expuso y casi que me obligaba, ¿no? Entre comillas, a que redactara la nota densa necesaria de trabajo de campo. Porque me decía, esas viñetas que vos escribís no sirven para nada, porque esos datos no te van a servir después para reflexionar. Claro, ahí tenían nuestro estira y encoge, ¿no? Porque yo defendía mi posición, bueno, es que así es como yo articulo ya a nivel escrito esa síntesis de lo vivido, pero sí tengo que reconocer que el esfuerzo casi que de más allá de lo humano para mí que tuve que hacer para entender, ¿no? La importancia de que entre más yo documentara, después iba a enriquecer la reflexión, ¿no? Y eso también tiene que ver con el tiempo que transcurre en el momento en que termino de correr y el momento en que me puedo, ahora sí, en la manera más clásica entendida, sentar a escribir sobre lo que ha acontecido, ¿no? Durante esa trotetnografía que antecede ese acto. Y claro, cómo eso se conecta con otras o no en el pasado, porque esto es una secuencia. A veces yo imagino, ¿no? Que nunca ha dejado de correr, sino que ha sido unas pausas, ¿no? A veces de meses entre uno y otro segmento que componen un hilo conductor, ¿no? Que en algún momento espero, no sé, se transforme en algo más definido como un libro, un ensayo, qué sé yo, ¿no? Pero precisamente el texto que le compartía yo a Fabián son como esos borradores intermedios que sí necesito, ¿no? Mantener. Y allí yo diría, no es una nota densa, ya, estrictamente hablando, pero sí recoge mucho más de lo que previo a esta exposición que tuve, ¿no? Al ejercicio, ¿no? De la reflexión, de la documentación, más allá de lo que estaba acostumbrado, y ahora sí, con cariño, ¿no? Recuerdo el momento de sufrimiento de tener que hacer un cambio de cassette, ¿no? En la cabeza para poder dar paso, ¿no? A una nueva forma de documentar. Y una cosa a la que me he resistido, porque me lo han planteado, es, bueno, ¿qué tal si me pongo una cámara, no sé, a nivel de la frente o a nivel del pecho, o llevar el teléfono y tomar fotos? Y eso ha sido, digamos, todavía una lucha no resuelta, que por suerte, como no tengo ningún tipo de acotamiento, ¿no? Al respecto, lo he dejado un poco como al margen o lo he pospuesto, para yo obligarme también a ese esfuerzo de recordar. No porque tenga miedo que esté desarrollando Alzheimer o algo por el estilo, pero el tema es que siempre he tenido una relación algo tensa con una documentación demasiado explícita y le doy un poco más a la prioridad, a la forma en que recuerdo las cosas, porque aunque eso pueda distar objetivamente de lo que ha sucedido, es la que prima, ¿no? Para mí. Y eso también se conecta un poco con lo que comentábamos hace unos minutos sobre la memoria histórica o ese pasado, ¿no? No se trata, digamos, de ese pasado establecido, digamos, sancionado institucionalmente, sino ese pasado que cada uno establece, ¿ya? Y que le da un contenido también aparte de las personas en las que nos transformamos eventualmente. Entonces, ese es a grandes rasgos un poco el preámbulo, ¿no? de ese experimento que sigue siendo experimento, pero que ha ido evolucionando. Diría yo inclusive hacia algo, ¿no? que puede ahora permitirme no estar aquí hablando sobre eso, porque cuando empecé simplemente era algo más para en lo cual generar un contrapeso, ¿no? a la actividad de investigación que yo realizo, porque es una forma de investigar, es una forma de analizar, pero que no tiene ese elemento, ¿no? de imposición a que tiene que estar listo para tal fecha, tiene que entregarse el reporte o tiene que ir a presentarse los resultados y sobre todo tiene que ir a ver cómo se consigue la plática para que siga funcionando el proyecto. Bueno, y no, maravilloso. Aquí en Barrio Escalante, en nuestra ciudad capital, ya la tarde bajó, ya empieza a enfriar un poco la temperatura y nos recuerda que no estamos en la ardiente Alajuela. Variables urbanas, ambientales que se van enlazando para construir ese paisaje. Y yo quiero hacer varias acotaciones. La primera es que, bueno, Nacho
muy humildemente dice bueno, que él no se atreva a decir que es un atleta, ¿verdad? Sino que lo que hace es trotar, ¿verdad? Pero aquí yo debo decir que Nacho, no sé si me equivocaré, pero me parece que varias veces ha participado en la maratón de Berlín. Mucha gente aquí que hace sus selfies y todo, como atletas, ¿verdad? Yo creo que anhelan, por ejemplo, tener de realizar algo como eso, ¿verdad? Yo creo que uno de los elementos más interesantes que pueden distinguir esta técnica o esta actividad de Nacho es, digamos, que a la hora de correr, y bien lo decía Randy, ¿verdad? El cuerpo está oxigenado, usted se encuentra en un estado activo. Hay una lectura sinestésica del espacio, ¿verdad? O sea, yo interactúo con el espacio a través de varios sentidos al mismo tiempo. Y eso entonces ya de por sí me genera la posibilidad de tener un acercamiento al objeto de estudio, sobre todo si yo conozco ciertas variables de análisis. Por ejemplo, vea qué interesante cuando Randy decía, hey, yo me voy capeando unos huecos en la acera y cosas. Bueno, entonces, por ejemplo, variables de análisis sobre el estado de la infraestructura, o qué tan propicio es la infraestructura respecto a la accesibilidad por parte de todas las personas, o incluso qué políticas urbanas pueden haber relacionadas con procurar un ambiente equilibrado, y qué tan efectivas son, y también, digamos, si se dan para todas las personas, ¿verdad? Si yo voy a trotar en una ciudad y me monto sobre una acera llena de árboles riquísima, y voy caminando y llego a un parque lindísimo y veo cosas de arte y sigo y me meto a un campus universitario y de ahí salgo a otro lado y logro hacer un circuito en donde no me estorbaron los carros, nadie me tiró el carro encima, no me salió un mae para apuñalarme, no sé. Entonces, bueno, surgen una serie de elementos que están relacionados altamente con la investigación y el diseño urbano, y que yo puedo asimilar, ¿verdad? Otro punto muy importante es que yo adquiero, digamos, una experiencia anecdótica, que no por ser anecdótica deja de ser, y al contrario, se vuelve quizás más importante que una experiencia, digamos, más académica o, digamos, más formal de investigación. ¿Por qué? Porque yo desafío los aprendizajes. O sea, cuando yo llego a una ciudad, como aquí en Costa Rica, que llegamos a Alajuela, a la ardiente Alajuela, y dice, bienvenidos a San José, bueno, ahí hay un discurso controlado que a mí de una vez como turista o como una persona que visita la ciudad me están generando, ¿verdad? Entonces yo agarro una guía turística y me invitan a venir por aquí por Escalante, y no me invitan a pasar por otros barrios, ¿verdad? Pero cuando yo decido salir del hotel y irme a trotar y me meto por todo lado, entonces yo descubro una lectura de la ciudad diferente a esa lectura programada que me están haciendo, ¿verdad? Y eso también se relaciona un poco con, digamos, el indeterminismo y la relatividad dentro de los estudios sociales, que es muy interesante porque eso se basa, digamos, de alguna manera en lo que fue el principio de incertidumbre, ¿verdad? El principio de incertidumbre se generó a partir de, digamos, el estudio de las partículas atómicas y subatómicas, ¿verdad? En donde un carajo, ahorita no me acuerdo quién, dijo, pucha, es que yo no puedo determinar la posición o la velocidad de una partícula porque cuando yo la toco, la modifico. Entonces, pídanme una o la otra. Lo demás es indeterminado. Entonces, a partir de eso, surgió, digamos, este indeterminismo. O sea, las cosas no son exactamente lo que parecen ser de acuerdo con el sesgo que yo le doy con el criterio de observación
que yo tengo, ¿verdad? Entonces yo, al trotar, ¿en qué estoy pensando? Bueno, estoy generando de alguna manera, quizás incluso en tiempo real, ¿verdad? Ese criterio propio de observación. Y esto me lleva a un punto muy importante, porque hay carreras de carreras en la vida, ¿verdad? Entonces yo le quiero preguntar a Nacho hoy y que nos hable un poco de la carrera de Montes de Oca a Berlín, porque bueno, dice Lawrence Durrell, una ciudad se hace un mundo cuando uno ama a uno de sus habitantes. Entonces, el hecho de que Nacho viva en Berlín tiene también toda una historia y todo un trasfondo. Y bueno, él vive junto a su familia, personas muy queridas a quienes les mando un saludo, ¿verdad? A Marcela y Agustín, su hijo. Y hay toda una historia de vida ahí y toda una carrera que Nacho se pegó también persiguiendo un sueño y un amor. Entonces, háblenos de eso ya como para ir cerrando este podcast que ha estado pero realmente fenomenal. Y antes de escuchar ya los últimos párrafos de este texto tan mítico que hemos venido escuchando. Bueno, antes de compartir un poco, ¿no? ese momento, ¿no? coyuntural o ese punto de inflexión en mi biografía personal, no quisiera dejar de atender un par de puntos que mencionaba Fabián. Y bueno, la evolución, no voy a decir natural, pero un poco esperada de mi parte de este proyecto, ¿no? de la trotetnografía, sí tiene que ver con el lente o con el cambio de lente, ¿no? que he ido aprendiendo a poner cada vez que tengo la oportunidad de dejarme, ¿no? llevar un poco por un ambiente que me es desconocido. Y eso tiene el componente, como bien señalaba Fabián, del descubrimiento, del sorprendimiento. Y eso me remonta un poco a algo que tiene que ver con lo que hago ya a nivel de profesión, que es, bueno, cómo el paso de la infancia a la juventud y de la juventud a la edad adulta supone la pérdida sustancial de la capacidad de sorprendimiento. Es decir, vamos progresivamente dejando atrás, ¿no? ese poder de fascinación por aquello que nos es nuevo. Y más bien desarrollamos paradójicamente una suerte de rechazo por todo aquello que nos resulta foráneo. Claro, eso podríamos hablar horas y horas de por qué es así. Pero un elemento interesante es que hay una idea que hemos utilizado para algunos proyectos de investigación que es pensar el espacio como educador. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Es que hay una pedagogía que está embebida en el ordenamiento material de los espacios, ¿no? Y eso, hablando de la lectura, bueno, permite reconocer, bueno, hay una forma específica en que se usa un cierto tipo de edificación, un hotel, un hospital, un aeropuerto, pero la ciudad como todo. Y una provocación que yo siempre he tenido, sobre todo desde que tuve la oportunidad de hacer investigación con niños y jóvenes, pero sobre todo niños, es que ante los ojos de un niño, la ciudad puede ser simplemente un campo de juego de infinitas posibilidades. Y eso me ha servido también para comprender que a la hora que salgo a descubrir esa ciudad, es simplemente un campo de juego. Y eso se ha intensificado cuando he tenido la chance de ir a darme la trotada por lugares y en momentos del día, eso sí, elegidos con alevosía y premeditación, donde no sería como lo esperado. Porque es una forma, ¿no? de enfrentar a esos otros que me están recibiendo temporalmente a que la forma en que yo vivo su ciudad, ¿no? o su lugar de residencia supone para mí otra cosa. Entonces, para redondear esta idea, he hecho un par digamos, de provocaciones, haciendo, eso sí, teniendo la oportunidad previa de haber tratado antes, al menos una o dos veces. Y una anécdota que quisiera compartir antes de ir cerrando el podcast es que cuando estuve en Lima, empecé a notar que las personas cuando tenían que cruzar alguna de las muy transitadas calles, bajo una cultura vial que me hizo saber que la forma en que se conduce aquí en el Valle Central podría ser mucho más intensa y acentuada en otras latitudes, tenían un gesto muy marcado de levantar la mano para dejarle saber a los conductores que ya había pasado un tiempo razonable de espera y que necesitaban llegar al otro lado de la calle.
Bueno, con un poco de audacia, ¿no? Me pregunté, ¿seré yo capaz de apropiarme de ese lenguaje para entrar en ese diálogo y solicitar ya que el tiempo de espera ya ha sido suficiente y que necesito llegar al otro lado? Claro, claramente eso no era una precondición, pero el vacilón fue que cuando me mandé, me tiré a pista, habían pasado unos cuantos segundos donde un tipo claramente reconociendo que yo era alguien de otra latitud, sacó la cabeza y me profirió algunos insultos y me invitó a retirarme de la vía. Entonces, claro, fue una experiencia muy rica porque me di cuenta que hay una legitimización detrás de esos códigos de interacción entre los diferentes usuarios del espacio de la calle. Y como último punto, y con lo que empezaba Fabián, sí, efectivamente, he corrido en una ocasión la maratón de Berlín y en varias ocasiones la media maratón, que es tal vez como mi prueba reina, entre comillas. Y algo que he aprendido a apreciar con el paso del tiempo es la sensación indescriptible de poder apropiarse del espacio pensado para los vehículos durante todo el momento que participo en la carrera. Y creo que hay una fascinación, o sea, que se resiste, ¿no?, a ser explicada en poder, por lo menos por ese pequeño lapso, ¿no?, hacer algo ya para lo cual un espacio específico no fue concebido. Y de nuevo pensando, ¿no?, en lo que mencionaba antes sobre esa pedagogía espacial, o sea, cómo asignamos usos específicos a ciertos espacios o a ciertos momentos y cómo debemos atrevernos, ¿no?, a poner en cuestionamiento los límites de esa funcionalidad tan específica que puede llegar a tener. Luego, ¿qué hay detrás de la historia de que yo terminara en Berlín viviendo tantos años? Bueno, una cosa que tengo que reconocer es que cuando se acercaba, ¿no?, lo que yo pensaba en un momento que iba a ser un momento que nunca iba a llegar, que era el final de mis estudios de arquitectura, recuperé una inquietud que tenía que ver con el principio de la carrera, que eran las ideas sobre ciudad, sobre urbanismo, a la cual progresivamente, por un motivo inexplicable, se nos dejó de exponer durante el resto de los años de formación. Y aunque la primera idea que tuve para mi tesis de licenciatura era poder explorar por qué un arquitecto no tenía el mismo estatus, hasta inclusive socioeconómico, que un médico, una comisión de profesores repetidamente me llamó a lo que ellos denominaban, ¿no?, a entrar en razón y ver que sí, está bien, está muy interesante y todo, pero eso no te va a servir para el objetivo de poder graduarte como arquitecto. Cosa que hasta el día de hoy seguiría cuestionando. Pero lo que hice fue lograr amoldar un poco las inquietudes y desemboqué en la idea de la imagen urbana y cómo se construye una imagen urbana, cómo se puede planificar y demás. Bueno, y eso me permitió, por una serie de motivos, acabar entrando en una nueva escuela, así es como yo lo vería con el paso de los años, que fue la experiencia de haber trabajado en el programa de investigación en desarrollo urbano sostenible, mejor conocido como PRODUS, entre otros proyectos en la elaboración de planes reguladores. Entonces ahí me había expuesto al paradigma de la planificación, pero desde un ángulo meramente empírico, inclusive entre comillas y sin sonar que estoy denostando, mucho menos algo rudimentario, ¿no? Pero ahí aprendí, ¿no?, que llegaba a un punto donde sí, aprendí haciendo muchísimo, pero tenía esa falta, ¿no?, como de poder anclar muchas de las cosas que hacíamos, sobre todo al diseño normativa, a algún tipo de marco conceptual o marco teórico que me estaba haciendo falta, ¿no? Y eso me llevó a tomar una decisión importante que era, bueno, aquí o me acomodo a las circunstancias y probablemente entrar en un valle ahí, mejor conocido como zona de confort, o perseguir esa inquietud, por otro lado, porque difícilmente iba yo a ser capaz de cambiar la cultura laboral del sitio donde me estaba desempeñando. Entonces, eso se transformó en la búsqueda de, primero, un programa de maestría, que es generalmente lo que sigue en la formación académica después de la licenciatura, y que en principio estaba en otro ámbito que era lo que podríamos llamar la gestión medioambiental. Algo, digamos, que la gente que estudia ingeniería forestal o, digamos, ingenierías más pensadas hacia lo que sería el ordenamiento del territorio, se me dio la oportunidad eventualmente de formar parte del programa, pero sí me sometí ahí a unos cursos de nivelación y demás, pero para eso le cuento corto,
hubo un cambio ahí en la dirección de la maestría y se terminó denegándome la posibilidad, inclusive aceptando yo no entrar en esa nivelación. Entonces tuve que sopesar ese revés, pero apoyándome en también mi historia personal, que está conectado al hecho de que quien ahora es mi esposa, en ese momento mi novia, había tomado la decisión años antes de ir también a conseguir ese sueño, ¿no? de seguir la formación académica en Barcelona específicamente. Y había ya después de haber atravesado su experiencia, optar por tomar la palabra a donde terminó siendo su director de maestría en Alemania en el ámbito de la arquitectura paisajista. Entonces llegué a un parteaguas, ¿no? Porque no solo era mis inquietudes personales e intelectuales y laborales, sino también el hecho de poder retomar, ¿no? Una relación de pareja que a la distancia, ahora lo puedo decir con toda propiedad, simplemente no funciona, es inexistente. Eso no, quien crea que eso es viable no está haciendo otra cosa que mentirse sistemáticamente a sí mismo. Y claro, cuando ya logré entonces dar con un programa de maestría que es en gestión urbana en la Universidad Técnica de Berlín, hice las de Cortés, quemé las naves y me fui, pensando en que volvería después, ¿no? De uno u otro modo, culminado, ¿no? esa formación de posgrado, pero sin saber exactamente, ¿no? A dónde me llevaría. Pero una cosa que tal vez sí podía atisbar, pero muy brevemente, era, bueno, uno nunca sabe, ¿no? A qué oportunidades va a estar expuesto estando ya del otro lado del charco. Y ahora mirando en retrospectiva, hubo una secuencia, ¿no? Que me permitió primero tener un pequeño empleo en una oficina de servicios urbanos, así podía traducir, que me ayudó también a terminar el ciclo de la maestría y que luego me permitió estar como un año y medio trabajando en Berlín, mientras mi esposa, bueno, en ese momento todavía mi novia, terminaba su ciclo también de maestría. Y hubo un encadenamiento porque, para serte sincero, yo nunca concebí la idea de hacer un doctorado con demasiada certeza, porque yo tenía una idea en la cabeza de que hacer un doctorado era como volver a estudiar. Y eso me remitía a mi paso por la Escuela de Arquitectura, que creo que ha quedado claro, tiene un componente traumático, ciertamente. Y yo decía, no, jamás voy a invertir tantos años de mi vida otra vez sometiéndome a algo así. Pero son esas fantasías, ¿no? Que luego uno descubre que son más fantásticas que otra cosa. Y lo que realmente me apasionó de la idea del doctorado fue que, en contacto con un buen amigo historiador, que se doctoró en la Universidad Libre de Berlín, entré en conocimiento que una de las posibilidades que ofrece el sistema académico alemán es que uno plantee una investigación y encuentre un profesor o profesora que esté dispuesto a hacer la supervisión. Y eso realmente me generó ya una atracción de mayor calado, pero entré en un proceso similar, diría yo, a lo que fue el primer momento, ¿no? De ir a la maestría, que bueno, después del doctorado ya nos regresamos a Costa Rica. Pero el proceso de doctorado tuvo lo que yo denomino la mejor interrupción, que fue la llegada de mi hijo Agustín, que lo cambió todo, ¿no? O sea, aquellos que tenemos la fortuna y el privilegio de ser padres y madres, desde luego, sabemos que es un giro que yo lo definiría como una hermosa locura, porque nadie puede estar excesivamente seguro de qué significa ser papá o mamá, ni lo que eso supone una vez ya convertido en padre y madre. Y hablando de principio de incertidumbre, yo diría que es algo análogo, ¿no? A aceptar vivir en una incertidumbre que solo terminará cuando definitivamente, ¿no? la presencia terrenal se extinga, ojalá más tarde que temprano. Y bueno, una vez culminado el proceso de doctorado, donde yo todo lo que deseaba era tomarme unos días de descanso, porque al igual que cuando hice mi tesis de maestría, al igual que cuando hice mi tesis de licenciatura, hay que dar unos 100 metros finales que son devastadores, pero que son también esenciales, ¿no? Para poder terminar de dar a luz a eso que en ese momento era la tesis doctoral. Quien fuera mi tutora, y aquí hay una cuña interesante, que es que en alemán a la supervisor o supervisora se le dice Dr. Vater o Dr. Mutter, que Freud estaría encantado porque se traduce literalmente como papá de doctorado o mamá de doctorado, ¿no? De una forma un tanto maternal, sabiendo lo que también sucedía en mi vida personal, me dijo que si yo estaba interesado, que ella quería que me quedara trabajando en la universidad.
Y yo no estaba seguro, sinceramente, para ese momento, porque como mencionaba, lo que quería era como tener un espacio de desfogue. Y desde el 2016, 2017, ya van a ser casi que 8 años, ¿no? En que cambié de estatus, que sí puedo decir ahora también es una gran diferencia, ¿no? Ser estudiante de doctorado no es que estaba en una condición precaria ni mucho menos, pero para nadie es un secreto que el momento de formación, ya sea de grado o de posgrado, sí supone una cierta inestabilidad, pero creo que he sabido retribuir, ¿no? Y capitalizar esa oportunidad con la que yo no contaba y que hoy por hoy, ya digamos para ir redondeando, me permite darme el privilegio de salir con mis propias ideas y ponerlas en prácticas, porque a donde me ha llevado mucho el destino en otras latitudes tiene que ver con motivos laborales. Y como no estoy 100% no, trabajando todo el tiempo, he podido no, lograr como una simbiosis o una sinergia entre esa inquietud personal que denomino trotetnografía y el hecho que me demanda el trabajo, ¿no? Ir a conocer nuevos destinos, nuevos lugares y nuevas personas. Sentimientos encontrados. Más tarde, ese día, me puse a contemplar lo vivido una vez más y no pude evitar el sentirme dividido. Mientras que, por un lado, el paso elevado, lo mismo que las arterias suspendidas en las que se torna, despertaron en mí una cierta fascinación por el ángulo de observación que ofrece, por otro lado, no dejé de notar el tácito carácter ominoso que supone el levantar y con ello deslindar tanto físicamente como socialmente a dos dinámicas que componen ese complejo fenómeno que llamamos, sin saber muy bien qué es, ciudad, entre comillas. El fluir de las trayectorias de aquellos, incluido yo mismo, que van y vienen, y la cotidianidad de los que viven en el corazón de la ciudad, construida pero al margen de la ciudad habitada. Ignoro si eso es, entre otros, un objetivo de la iniciativa de conectar los parques. Acorralar entre ellos a los que la vida cotidiana no les permite el lujo de ir a trotar y percibir la realidad circundante, salvo sea para, como buen samaritano, brindarle una mano a un incauto que sí goza de dicho privilegio. Muy legendaria esta intervención de Nacho. Yo lo que le quería consultar ya para llegar al cierre, de que tenemos como un año, ¿verdad? Pensando en la posibilidad de que Nacho estuviera aquí para el podcast, y a mí me explotó la cabeza cuando Fabián me pasó un texto que usted escribió con respecto a Los Bastardos de Poveda, ¿verdad? Esa serie, porque y como es uno aquí y como es la gente aquí, ¿verdad? Yo pensaba, no sé si lo pensará Fabián o los otros bastardos de Poveda, y esto no le puede importar más que a mí o a Fabián o a Piro o a David o a los que han intervenido en ese espacio. Lo estamos haciendo, yo me entretengo un montón, pero más allá de nuestro círculo de amigos, yo no creo que alguien se pueda interesar, ¿verdad?, en esto. Y cuando yo leí el texto que usted escribió, Nacho, a mí me explotó la cabeza, porque ya se está dejando un documento, y si alguien tan largo se entretiene tanto y le parece tan valioso, hay que seguirlo haciendo. Y esa prácticamente es la pregunta, Nacho. ¿Cuál fue su sentir cuando escuchó, no sé cuántos episodios escuchó para llegar a escribir ese texto, pero qué fue su sentir antes de desarrollar ese texto que le pasó a Fabián y que Fabián me pasó a mí? Para hacer eco de un personaje que quién sabe dónde estará, a quien cariñosamente se lo conocía como Charra, o se lo conoce como Charra. Bueno, es un privilegio para mí ser ese uno, que ojalá no sea poco,
Y también fue solo un episodio lo que me sirvió para sentirme identificado con el proyecto que ustedes traen entre manos. Y yo creo a propósito de esto que uno no debería, para insistir en el término uno, ¿no? Subestimar ni sobreestimar aquello que se atreve, ¿no? a hacer conocer a los demás. Y siempre entender, ¿no? Que va a haber gente que piense que sí, me gusta o no me gusta, me parece interesante o no me parece interesante y demás. Pero ese episodio en particular, que fue mi inauguración en el podcast, que, bueno, yo le expresaba a Fabián que no sé si es Radio Map o Radio Pachuco, pero en realidad eso es un detalle sin mucha relevancia. Sí, estoy seguro que hay una explicación detrás de eso. Ese episodio de Los Bastardos de Poveda, primero, el personaje en sí es cautivador, ¿no? De hecho, son de esas personas que uno desearía poder llegar a poder, no voy a decir conocer, porque eso sería mucho decir, pero por lo menos interactuar en alguna medida antes de, como él está más cerca probablemente que yo del fin, del paso terrenal, porque realmente es para mí todo un contrapunto, ¿no? De lo que supone es una persona o un ser humano o un ser normal, ¿no? O sea, es alguien que te dice, se puede, ¿no? Poner en cuestionamiento todo, casi todo, y sobre todo esa capacidad que tiene Poveda, diría yo, vivir o existir para sí mismo sobre todas las cosas, ¿ya? Y ese detalle donde él se empezaba a calificar en su misma obra previo a compartirla, da, digamos, una seguridad que luego no quedaba para mí en deuda, ¿no? Porque, claro, alguien podría presentarse como la última chupada del mango, como se dice vulgarmente, y luego ese mango no tener ni mayor textura, ni mayor sabor, ni mayor jugo, ni mucho menos. Entonces, claro, por un asunto meramente circunstancial, que era que yo no podía estar ni sentado a la mesa, ni tampoco llamar a Fabián y decirle todo lo que me pasaba por la cabeza, lo que me pareció más apropiado es compartirle de manera textual todo lo que me había provocado la escucha del podcast. Y yo estoy casi seguro, no puedo asegurarlo, pero estoy casi seguro que yo no debo ser el único que ha experimentado algo así, pero tal vez ha sido el único que tuvo la oportunidad de llegar a cerrar el círculo de comunicación, porque vamos a lo mismo, ¿no? O sea, es un error creer que esto es un diálogo unidireccional, esto que estamos haciendo ahora, no, va a haber gente que lo va a escuchar, pero que tal vez por A o B motivo no podemos tener la retroalimentación, ¿verdad? Pero eso sí lo sentí también como una suerte inclusive de responsabilidad ética de hacerle saber a Fabián lo que me había parecido, ¿no? Ese episodio, pero más allá el proyecto. Y desde luego, yo no sé si fue suerte o no, que dara la casualidad de que Poveda fuera el punto, ¿no? de eje de ese episodio en particular. Y yo creo que cuando uno encuentra identificación, cuando uno encuentra pasión, no cuesta mucho el encontrar el tiempo y el invertir el esfuerzo, porque un poco como lo que comentaba, ¿no? Que la trotecnografía supone que hay que olvidar que se está corriendo porque uno desvía la atención a otro lado. Escribir ese texto, digamos, fue casi que un placer, ¿no? Para algo que en otras ocasiones se siente como una responsabilidad para mí, porque tengo que preparar manuscritos para publicar, o preparar ponencias, o preparar textos para algún módulo que voy a impartir en algún semestre, o algo por el estilo. Entonces eso me genera, ¿no? Un balance importante en cómo me relaciono y me posiciono yo ante el acto de la escritura, ¿no? Que es algo, bueno, que quien tiene la profesión de escritor, que era algo con lo que yo siempre soñaba de niño sobre todo, ya digamos, cuando hay una seriedad, incluso recuerdo a Ernest Hemingway que siempre decía, es importante que todo escritor que se tome en serio imponga una rigurosidad ya al acto de escribir. Y él se levantaba muy temprano, 5 o 6 de la mañana, sobre todo en su época cuando estaba en Cuba, y escribía como hasta las 10 de la mañana y en adelante se dedicaba a ir a pescar y a beber daiquiris de sandía en la Floridita, que es un lugar fantástico, por cierto. Pero bueno, un poco tomando el atrevimiento, ¿no? Además, de ver el acto de escribir como una forma de expresión que no tiene que estar sujeta a ese tipo, ¿no? de parámetros tan rígidos ni mucho más, sino simplemente, bueno, ¿cómo puedo yo expresar mejor aquello que siento? ¿Ya? Algunos
lo hacen a través del dibujo, algunos lo hacen a través del movimiento no corporal. Y en este caso, para mí lo óptimo era de escribirle a Fabián todo aquello que me había provocado esa escucha, ¿no? de ese episodio. Que de ahí eso es como la pérdida de la virginidad, diría yo, o sea, es irrepetible y queda tatuado, ¿no? en la memoria, ¿no? para siempre. Y habrán otras, pero jamás serán como esa. Bueno, no, genial, genial. La verdad es que hemos pasado una tarde aquí maravillosa. Ya el sol está enviándonos los últimos rayos desde allá, desde el abismo cósmico de este pedazo de la galaxia, en donde, bueno, tuvimos la oportunidad de coincidir en esta singularidad de tiempo y espacio con don Ignacio Castillo y hablar de lo que sería la trotenografía. Y bueno, ya para cerrar, un último consejo para los oyentes eléctricos. Salgan, si no a correr, por lo menos a recorrer la ciudad. Eso de que nos quieran tener encerrados en las casas, tiene un sentido perverso que debemos evitar. Y si no vamos a correr, bueno, por lo menos a recorrer nuestra ciudad, a conocerla en todos sus espacios. Eso sí, a pie, ¿verdad? Dejemos el teléfono también en la casa un rato. Llevémonos algún lápiz y papel para tomar algunas notas y salgamos a recorrer los espacios, porque esa es la única forma en la que primero podemos reconocer aquel objeto en el cual nos desenvolvemos. Y si lo reconocemos y lo analizamos y lo entendemos, pues vamos a poder entonces controlarlo y modificarlo para bien, ojalá, de todas y todos. Y no, pues aquí desde el sendero en Parker's Coffee and Skate Shop nos despedimos aquí en Radio Pachuco. Así que tengan una provechosa noche, madrugada, día, tarde, y ojalá cierren este capítulo dándose una trotada y dándonos sus impresiones después en los comentarios del podcast. Muchas gracias.